Podemos empezar leyendo el Salmo 6. ¿Sí? Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos, que avergonzados huyan al momento. ¿Qué dificultades encuentran ustedes cuando leen el Salmo? ¿Dificultades en qué sentido para mí de la pregunta? ¿Dificultades del que escribe o dificultades no solo para entenderlo? Para usted para entenderlo, lógicamente. Yo creo ¿Les resulta fácil el Salmo? que está enfermo, está angustiado, tiene un mal que lleva adentro, algo que lo agobia profundamente, pero también tiene fe. Pero el primero que les choca, ¿qué es? Pero no me dice, no, yo me enojado con él. Eso, un Dios enojado, ¿no? Eso, ¿cómo? Un Dios castigador, enojado, ¿no? Y se nos habla de la ira de Dios, ¿no? ¿Qué idea tenemos eso de la ira de Dios? Algo que no está en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario normal. Eh, ¿Cómo podemos sentirnos invitados a rezar con una oración tan cruda, que menciona tan crudamente la ira de Dios, la cólera divina, ¿no? El furor, la indignación de Dios, ¿no? Eh, una frase extraña, ¿no es cierto? Normalmente entendemos la cólera de Dios, es la reacción de Dios frente al pecado, frente a la maldad, ¿no? Y por eso normalmente el ser humano suplica que se aparte la cólera cuando normalmente se siente pecador. Bien, la ira de Dios, ¿no? Segundo motivo porque es difícil, fíjense lo que dice en el versículo 5 y 6, ¿no? Vuélvete, Señor, liberta mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Eso, hay como una visión, como un horizonte cerrado de la vida, ¿no? La vida se termina todo, se termina todo. No es la visión a la que estamos acostumbrados nosotros por el Nuevo Testamento, lógicamente, ¿no? Entre los muertos nadie se acuerda de vos. ¿Quién te va a alabar? Parece que el que recita el Salmo no tiene un horizonte ultraterreno después de la muerte, ¿no? El Nuevo Testamento nos ha transformado la visión, por supuesto, nos ha puesto claramente el horizonte de la vida mucho más allá de la muerte. Pero bueno, esa dificultad es real, está ahí en el Salmo. Tercera, el género literario, ¿no? A la muerte física. Al mundo de abajo. Lo que pasa es que al no tener el horizonte de la resurrección, la muerte es mucho más seria, es mucho más dura. Y nosotros a veces pasamos muy alegremente la idea de la muerte pensando en la resurrección, pero eso nos hace apreciar menos el valor de milagro que tiene la resurrección, ¿no? La resurrección no es una propiedad de la naturaleza humana, no es la inmortalidad del alma. La resurrección es el milagro de darnos nueva vida a Dios, porque de por sí
el ser humano desaparece según esta concepción de la Biblia. Si sigue viviendo es porque Dios le da vida, es un regalo de Dios, ¿no? Por eso Jesús, como buen judío, como buen hombre del Medio Oriente antiguo, aún siendo el Hijo de Dios, aún anunciando la resurrección, el Getsemaní llora lágrimas de sangre. ¿Por qué? Por la proximidad de la muerte. Entonces, solo quien valora la gravedad y lo terrible de la muerte aprecia la resurrección, no la banaliza, sino que la entiende en su carácter de milagro y de don insuperable, ¿no? Decíamos que un tercer elemento que por ahí nos dificulta es la aceptación, digamos, de buenas, así de primeras, del Salmo es el género literario, ¿no? Porque es un texto eh, que se queja, ¿no? No me corrijas, ¿no? Tengo el alma en delirio, vuélvete, Señor, estoy agotado de gemir, los ojos se consumen. Entonces, es un salmo de lamentación, no es un salmo de alabanza, ¿verdad? Un salmo de lamentación, es decir, de queja, se queja. Y la queja nunca es muy simpática, no nos gusta que la gente se queje y nos cuesta quejar. Y parece un salmo como deprimente, ¿no? Muy triste. ¿Eh? Drama, más que drama, tragedia, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, incluso, ¿quién parece, cómo parece estar? ¿En qué situación está el hombre que ora en este salmo? Enfermo, ¿verdad? Eso implica, es la situación de un enfermo. La situación parece de enfermedad, enfermedad. Es entonces eh, alguien que sufre. Y bueno, quizás nosotros hemos pasado por enfermedades serias, graves, pero si no es difícil entenderlo, ¿no? Entender la psicología del enfermo no es fácil, ¿no? Y a veces uno cree que es fácil, que se acerca a acompañar al enfermo y mientras lo acompaña y demás, todo bien, pero cuando empieza a querer explicarle cosas, porque enseguida te dice, vos no me entendés. Y es verdad, vos no me entendés. ¿No es cierto? Callate, vos no me entendés. No podés entender lo que yo estoy viviendo. Y eso lo hace sentir más solo. Al dolor físico se le suma el sufrimiento moral. Bueno, eso es la enfermedad, ¿no? ¿Quién de nosotros puede presumir de haber entrado en la dolorosa psicología de un enfermo, tentado de desesperación, cerrado en sí mismo, siente como rechazo, déjenme solo, rechazando a los demás? Es una psicología dolorosa, dramática, que solo la puede describir el que la ha vivido, el que la ha pasado, ¿no? El que escribió esta oración, si no estaba enfermo en ese momento que escribió el Salmo, lo estuvo en algún momento, porque sabe de qué habla, ¿verdad? Lo ha vivido a fondo, ha vivido esa experiencia, experiencia del enfermo, del anciano desamparado, el que siente que la vida se le acaba, que nadie le ayuda, ¿no? Pareciera que todos estuvieran contra él. Se siente como incomprendido y hasta perseguido, ¿no? Perseguido. Hay como rabia también en el dolor ese, ¿verdad? Rabia. Rabia contra los demás, contra la sociedad. Situaciones reales, pero probablemente no muchos de nosotros lo hemos vivido, gracias a Dios. Entonces, estas son algunas de las principales dificultades que uno puede encontrar. Además, en el Salmo vamos a descubrir algunos personajes, ¿no? Es como un drama con varios personajes. ¿Qué personajes intervienen en el Salmo? Los malhechores, ajá. ¿Quién más? Dios y él, el yo, ¿no es cierto? El yo del salmista. Yo. Entonces, un hombre en estado de gran postración exterior e interior, que se siente como abandonado de Dios y que le grita en su estado de abandono, le grita, lo invoca a Dios. Y si lo invoca es porque siente que lo escucha, que Dios lo escucha. Esta sería como una síntesis del Salmo. Entonces, un hombre, una persona en extrema postración física y moral que a través del desahogo libre de su corazón, que siente como va dirigiéndose a Dios, a quien siente como enojado, airado contra él. Esto que me pasa es como que estás enojado, ¿no? A veces se describe incluso
gráficamente como que me has vuelto la espalda, no me querés mirar, ¿no? Me has dado la vuelta a la cara, ¿no es cierto? Fragilidad, claro, con su misma fragilidad con que Dios lo ha castigado. Eso es un castigo de Dios, eso sí, dentro del esquema de la época, ¿no? ¿Cómo? Sí, o se siente tratado como un pecador en todo caso, no sé, en ningún momento dice que sea pecador, ¿no? Sí, claro, nada mi alma, ¿no es cierto? Pero no hay confesión de pecado como tal aquí, ¿no? Pero sí se siente frente a la cólera divina, ¿no? ¿Y cómo colocamos esta así? Bueno, aquí nosotros hemos ido viendo cómo en los salmos se da esta búsqueda de Dios tan hermosa, ¿no es cierto? Hemos considerado, por ejemplo, en el Salmo 1, esa la búsqueda de Dios como la decisión fundamental del hombre, la opción fundamental de ese hombre del Salmo primero, el orante, que decide buscarlo al Señor, echar sus raíces junto al agua fresca, ¿no es cierto? Que es cumplir la voluntad del Señor, la instrucción del Señor, no juntarse con los malvados, no juntarse con los traidores, ¿no? Una decisión. Y en el Salmo 131 hemos visto esa búsqueda confiada, ¿no? Que siente a Dios cerca y siente que puede volver siempre a Él como un niño puede volver al regazo de su madre, ¿no es cierto? Confianza. Pero este salmo, nada que ver. Es otra situación completamente diferente, ¿verdad? Una experiencia en el polo opuesto, ¿verdad? Es una lamentación. Antes que nada, es un lamento, una queja. ¿Y por qué? Sí, eso, al final se ve eso. Vamos a ver entonces cómo hay un movimiento en el salmo, ¿no? Pero fundamentalmente, de primera movida, es una queja amarga causada por el dolor, ¿no? Entonces, aquí se muestra negativamente la relación con Dios, ¿no? No, es como, en estas condiciones no sé vivir, ¿no? Y mucho menos, no sé buscar a Dios, cómo encontrar el rostro de Dios así en semejante situación, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer entonces un recorrido un poco más largo para poder entenderlo, es lo que vamos a intentar aquí. Y darnos cuenta de que este no saber vivir, no buscar a Dios viene de esta experiencia del dolor. Por eso volvamos a lo que en la reunión pasada yo les presentaba en el cuadrito, ¿se acuerdan? Cuatro actitudes fundamentales del hombre frente a Dios que derivaban de cuatro situaciones vitales, ¿no? La vida, la vida y la muerte, ¿no? Entonces, de ahí brotaban las formas estas de oración, que es en realidad lamentación y alabanza, como dos polos opuestos de la oración, están muy relacionados y se van como alternando en la vida, como dentro, le van dando un ritmo a la oración, dos momentos de la experiencia directa que el hombre hace en diálogo con Dios, en relación con Dios. Nosotros no solemos hablar tanto de alabanza y de súplica, digo, de alabanza y de lamentación y de alabanza. Más bien hablamos de súplica y de acción de gracia, ¿no? Que tienen que ver con esto, pero la lamentación y la alabanza son más primordiales que la súplica y la eh, acción de gracia. Son como más espontáneas. Frente a la experiencia, o desde la experiencia de la vida y la alegría, la dicha, la actitud espontánea frente a Dios es la alabanza, ¿no? La alabanza. Y, eh, y frente al dolor, a la proximidad de la muerte, la actitud espontánea es el lamento, la lamentación. Después vendrá la súplica, pero primero es lamentarse, ¿no? Entonces la alabanza se entiende como, así como la expresión espontánea de la vida, ¿no? Y el objeto de la alabanza siempre es Dios. Alabo a Dios. La alabanza es el modo fundamental con el que el hombre se dirige a la divinidad. Siempre va acompañado de un movimiento de entusiasmo, ¿no? De alegría, de entusiasmo, ganas de cantar, de bailar, digamos, ¿no? Frente a Dios. Es el movimiento entusiasta del corazón. ¿Se acuerdan en la Biblia, no es cierto?
Nuevo Testamento hay muchas oraciones así de alabanza. La de María, por ejemplo, en Lucas, ¿no es cierto? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, ¿no? Sí. Alabanza. Magnificat anima mea Dominum, etcétera, ¿no? Canta la Virgen, ¿no? Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus. Y Jesús también, después cuando vuelven los discípulos de la primera misión, dice, lleno de Espíritu Santo, se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber revelado estas cosas. ¿Te acuerdan? Hemos usado la semana pasada el texto. Eso, el corazón de Jesús lleno de ese gozo y de esa alegría. La alabanza entonces en la Biblia es la expresión de la vida. Filosóficamente diríamos la expresión del ser. Es, es la maravilla ante el ser, ante la vida, ¿no? Cuando uno reconoce que esa vida, que esa existencia, ese ser viene de Dios, se dirige la alabanza a Dios, ¿no? La alabanza es como la vida hecha conciencia, la vida que cobra conciencia de sí misma, ¿no? Por eso el ser humano eh, es el que le pone voz a la alabanza de toda la creación, ¿no? Cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ¿no? Laudato si, oh mío Signore, empieza, ¿no? Alabado seas, oh mi Señor, por la hermana tierra, por la hermana agua, porque es tan fresca, pura, clara, tan graciosa, por el hermano viento, por el hermano esto, por toda la creación alaba a Dios a través de la voz del ser humano, es como de sacerdote de la creación, es una visión muy típica del medioevo cristiano, eso, ¿no? Y así, Francisco de Asís es quizá el ejemplar número uno de esa alabanza, ¿no? Él percibe como todo el mundo, el universo, las cosas con su belleza, con su armonía, alaban a Dios, ¿no? Y entonces le pone voz a eso, tanto que le dice a las flores, ¿no? Shh, ay, no griten tanto, si ya las he escuchado. ¿Por qué? Porque gritan la gloria de Dios, la belleza de Dios, la sabiduría de Dios, con su belleza, con... Shh, ¿no? Y canta la alabanza a todas los elementos de la creación a quien siente como hermanos, es el hermano universal, ¿no? Se siente parte de la creación, no es dueño de la creación, sino parte de la creación del mundo, ¿no? Parte de la tierra, incluso a la muerte. Loado seas mi Señor también por mi hermana muerte, la hermana muerte. Entonces, como parte de la vida, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el de alabar, ¿no? Y por el otro lado, no alabar es morir. La muerte significa no alabar a Dios. Si la vida es don de Dios, y a Él hay que restituirle ese don con la alabanza, ¿no? A Él se le debe la alabanza. La muerte se entiende en la Biblia como negación de la vida, no alabanza, ¿no? Y por eso dice el texto, ¿no? En el reino de la muerte nadie te invoca. En el abismo, en el Sheol, ¿quién te alabará? Nadie se puede, no hay nadie que se acuerde de vos ahí, porque nadie tiene memoria, ¿no? Así entonces el hombre se siente vivo y siente palpitar la vida dentro de sí, con alegría, con entusiasmo, con claridad cuando alaba. Y en el dolor y en la muerte surge la lamentación. Es el grito, la lamentación sería entonces ese grito del ser humano que siente que la vida se le va, se le termina, se le escapa. El vivir en el sentido cualitativo de la vida, ¿no? No solo los años que pasan, sino la salud, la fuerza, el vigor, la alegría, ¿sí? Su proyecto de vida, su capacidad de amar, su dignidad. Cuando eso está amenazado, es la vida que se va. Cuando se da cuenta el ser humano que esas cosas se le escapan, que la está perdiendo, es como que siente que se aleja de Dios, que Dios se le aleja. Si Dios es la fuente de la vida, la fuente de la luz, la fuente de la dicha, la fuente del sentido, cuando experimenta el dolor, lo experimenta como lejanía de Dios. Está lejos. Y por eso le dice, no me dejes, no me abandones, no me rechaces, no te quedes lejos. Ven.
pronto a socorrerme. Entonces, la lejanía de Dios, ven la cercanía y la lejanía a la que nos referíamos hace ratos. Vuelve, Señor, para que pueda volver a alabarte. Y por eso entonces en este degradarse del vivir, lo que el ser humano experimenta, lo que más teme es eso, la ira de Dios, así, la indignación de Dios, el abandono de Dios. Por eso, piedad de mí, Señor, que desfallezco. Sáname porque tengo el alma acongojada, desarmada, ¿no? Ven a librarme por tu misericordia. Entonces, aquí es la conciencia clara de la vida que se va. Es la enfermedad, la soledad, el abandono, un miedo al futuro. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que no es una queja de Dios, es decir, no se queja de Dios, se queja frente a Dios, se le queja a Dios. Entonces, incluso su clamar es también un reclamar. No solo clama a Dios, sino que le reclama. ¿Por qué? Porque de él esperaba otra cosa. Se le desdibuja la imagen que él tenía de Dios. Como Dios, si Dios de pronto no se comportase, no se estuviera comportando como es debido, como él esperaba, como él estaba habituado. Siempre, Señor, me has tenido en tus brazos, en tus manos, me has mimado. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? ¿Por qué te vas? ¿No? Entonces, se lamenta con el Dios vida, grita al Dios vida, porque le parece que Dios está lejos, ¿no? Ahí podríamos preguntarnos quiénes son los que rezan así. En la Biblia hay muchos personajes que rezan de esta manera, ¿verdad? En los salmos de lamentación, la mayoría llevan por título de David o para David. Muchas veces ha tenido esta experiencia de la persecución. Fíjense, sufre perseguido por Saúl, a quien él le ha sido siempre fiel, como escudero. Sufre por la persecución o la traición de su hijo, ¿no? Su hijo que también le hace la guerra, se quiere quedar con su... Y muchas veces entonces los salmos aparecen así como el sufrimiento, o expresión del sufrimiento y la humillación y el abandono que él vive, sin embargo, como un creyente, gritándole a Dios, no en la desesperación de quien se siente solo, sino sigue contando con la relación que le une con su Dios y sigue clamando. No solo David, los profetas, hay un Jeremías, por ejemplo. Jeremías también grita, ¿no? Se siente traicionado por Dios, dice, me sedujiste, Señor, me engañaste, me prometiste ser mi fortaleza, hacerme como una columna de bronce delante de mis enemigos, y mirá, aquí todos se burlan de mí, me ven pasar y ya me gritan cosas, ¿no? Te ha hecho para mí, dice, te has convertido para mí como en un torrente engañoso, ¿no? Esos torrentes de agua como una quebradita por la que uno va y sabe que siempre hay agüita, está muerto de sed y va a buscar, y resulta que no hay, ¿no? Entonces, y Job, ¿no es cierto? Job también les queja, se lamenta, lo desafía a Dios, ¿no? Ponete los pantalones y venía a conversar conmigo, dame, explícame, dame tus razones, ¿no? Porque se le desdibujó la imagen y Jesús. ¿Se acuerdan el grito desgarrador de Jesús que hace suyo el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios que experimenta eso, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La música puede ir acompañando ese sentimiento. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
el Hijo de Dios. Todo cristiano en realidad puede repetir esa experiencia de David, de Jeremías, de Job, de Jesús. Todo cristiano que está enfermo, que sufre, que se siente solo, incomprendido, abandonado, perseguido. Tantas circunstancias de la vida que hacen que un cristiano pueda revivir estas realidades. ¿Y cuántos hermanos nuestros están en esa soledad, en ese sufrimiento, en esa persecución, viviendo ese drama, viviendo ese drama? Bueno, nosotros quizás eh, no estamos en este momento pasando por 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 esas circunstancias, pero ¿cuántas personas están hoy viviendo esta tragedia espantosa? En la enfermedad, en cuántos de nuestros hospitales escuchamos los gritos de dolor de tanta gente, en la guerra, pensemos solo en Gaza, ¿no es cierto? Veamos esos criaturas, ¿no es cierto? O en Ucrania, o en Irak, o en tantísimos lugares de la tierra en donde hay personas que sufren, ¿no? Y San Agustín nos dice justamente eso, es decir, Cristo sigue orando en el Salmo, nosotros podemos orar con Él, que está presente en todos los hermanos que sufren, todos los hermanos que sufren. Bueno, no solo, por supuesto, también pensamos en los que sufren por el Evangelio, ¿no? Por los que sufren por haber dedicado su vida a eso. Cuando recitemos este salmo, sintámonos entonces unidos en la oración a todos los que sufren. Capaz que no podamos nosotros llegar a su sufrimiento, ni con nuestras palabras, ni con nuestros gestos. ¿Cómo puedo yo llegar a consolar a este chico, a esta señora, a este viejito en Gaza o en Ucrania o donde sea? Pero puedo orar con él, hacer míos sus sufrimientos con este salmo, unirme a esa lamentación universal que se eleva a Dios desde el mundo entero. El mundo entero. Eh, bueno, eh, uno puede, si ha tenido posibilidades bueno, de visitar sobre todo los hospitales y eh, estar al lado de personas que sufren ese dolor, ¿no? Eh, bueno, volviendo al Salmo, si tienen ustedes el texto del Salmo, ahí podríamos también nosotros ver cómo es alguien que está como al borde de de la muerte y eh, partiendo de la claridad de Dios que hemos mencionado, Dios que es dueño de la vida y que con amor nos la da. La lamentación aquí es como el intento de llegar hasta el Dios de la vida, aún desde la profundidad de su dolor. Ahí podemos entender quiénes son los enemigos de los que habla. ¿Qué dice ahí? Me he hecho viejo entre tantos, eso, entre tantos opresores, lejos de mí, ustedes malvados, ¿no? Envejecen mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartados de mí los malvados, dice ahí. Pueden ser enemigos muy distintos, muy diversos, ¿no? Enemigos políticos, como los pueblos, conquistadores, opresores, que quitan la libertad, pero también enemigos privados, prepotentes, explotadores, perseguidores, competidores desleales, tantos posibles enemigos del salmista, ¿no? Pero siempre tienen como característica que son hombres sin Dios. No tienen un rostro concreto, ¿verdad? Pero lo que aparece siempre es que son gente que no cuenta con Dios, sin Dios, sin amor, como casi como un signo del mal, ¿no? Entonces, de lo conflictivo, aquello en lo que la humanidad cae cuando se le acaba la alabanza divina, la relación con Dios, ¿no? Eh, Son el signo de esa falta de verdad, de la falta de respeto, de la falta de Dios, ¿no? De la violencia, el fanatismo, donde no hay alabanza que se cultive ni altruismo que se practique, ¿no? Como que la relación entre con Dios y con el prójimo van de la mano, ¿no? Entonces el que no respeta a Dios tampoco siente que tenga que respetar a nadie, ¿no? Son sin Dios, sin ley.
Bueno, esta parece la situación de la que parte el Salmo. Siga, digan. Aquí aparece el tema de, está hablando en primera persona y de pronto aparecen estos malhechores así. ¿Por qué los incluye? Claro, bueno, ahí hay que, es lo que decimos, ¿no es cierto? Vuelve el dolor, aparece en el resumen de todos sus dolores, sus frustraciones, tienen eco allí, ¿no es cierto? Los malvados, los malhechores. Quizás aquellos que no lo han ayudado, no se han acercado a él o han provocado su dolor, ¿no? Quizás son la causa de su miseria, de su abandono, de su enfermedad, de su pobreza, ¿no? Aquellos que se han quedado con sus bienes o aquellos que han destruido sus casas, ¿no? Los malvados, los malhechores, los que lo han echado de su país, los que los han perseguido por no pensar como ellos, ¿no? Eh, Tantas situaciones posibles, tantos rostros posibles del malhechor. Pero es muy interesante que en las Lamentaciones vamos a encontrar siempre estos tres personajes, el yo, del orante, Dios, a quien y los terceros, estos que son los malhechores o los... Y bueno, aquí también, ¿no es cierto?, podemos nosotros avanzar un poquito en el Salmo y darnos cuenta de esto, eh, de esta lamentación como expresión primera, ¿no? Aquí podemos volver nosotros después al cómo termina el Salmo, ¿no? ¿Cómo termina aquí el Salmo? Los últimos, nosotros nos sorprende porque, fíjense, versículos 2 o 3 al 5 que dice, misericordia, Señor, que desfallezco, ahí va la súplica, ¿verdad? La lamentación se hace súplica, cura, Señor, mis huesos dislocados, eh, vuélvete, sálvame. Y en el versículo 6 la razón está en el reino de la muerte, nadie te invoca, entonces si no te das prisa, ya va a ser tarde, ¿no? Y en el 7 y 8 como una nueva descripción del estado miserable en el que se encuentra, ¿no? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, ya no me quedan lágrimas para, ¿no? Envejecen por tantas contradicciones. Pero en el versículo 9 cambia, ¿no? 9 y 10. En el 9 él se siente con fuerza de apartar a los malvados porque siente que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Eh, Interesante la manera como termina, ¿no? Porque al final hay como un cambio total de escena, ¿no? El Señor, y un cambio de tono. El Señor escucha el grito de mi llanto, el Señor atiende mi súplica, el Señor ha acogido mi oración. Estoy seguro de que el Señor me ha escuchado. Algo acontece en el corazón. Por eso es tan interesante la posibilidad de orar y orar así desde la situación en la que estás. Si estás en el dolor, orar así, con la lamentación, porque así le da la posibilidad a Dios que haga su obra en tu corazón. Por eso se acuerdan que en el taller pasado leíamos un trocito de la ponencia del padre Nicolás, Alfonso Nicolás, los jesuitas, que hablaba del efecto terapéutico de la Biblia y de la oración, ¿no? Así que te va eh, haciendo, te va curando, ¿no? En de darse vuelta en la oración del sufrimiento, este hombre agobiado, desanimado, llega sin embargo a la certeza de que Dios lo escucha. Y esta certeza le cambia la visión de la vida. Y le cambia la visión del dolor. Y le cambia la visión hasta de los enemigos, que ya no son enemigos. Apártense ellos, porque el Señor me ha escuchado. Nadie puede perjudicar, dañar su dignidad, porque Él mismo se siente capaz de ver la realidad con ojos nuevos y de vencer las dificultades con entusiasmo renovado. Eh, bueno, pregunto yo, ¿hemos pasado alguna vez por estas situaciones? ¿Hemos sido capaces alguna vez de orar de esta manera? Pregunto,
a ustedes cuál es les ha tocado acompañar personas que están en esa situación o no. ¿Han encontrado palabras adecuadas? ¿Cuáles han sido los gestos que han empleado en su momento, ¿no? Ujú. Y por ahí, saber que otro no puede acompañar en relación con empezar por él, digamos. Es la forma de acompañarlo en ese momento. No tengo todo empezar, pero se pongo y lo escuchamos. O sea, a mí me pasó una vez que era una persona que estaba, no acompañándola, pero sí que había venido a charlar y a hablar sobre lo que estaba sucediendo. A mí me salió a decirle justamente esto que dice usted, ¿no? Esto, escribí, escribí porque se te nota enojado. Entonces me dijo que sí, que iba a escribir y que eso era una buena forma de que ella pudiera liberar ese enojo que tenía con Dios y con la vida y con todas las circunstancias de vida. Entonces, esto me parece esta angustia que pasa al salmista acá y es más, hasta veo los malhechores y los enemigos son su mismo agobio de la enfermedad y quizás yo lo veo así, ¿no? O lo interpreto así, porque estoy totalmente equivocada. Pero como que son los malhechores y los enemigos que él habla en el Salmo tienen que ver con su misma enfermedad, con su mismo agobio, con su misma, Ujú. todo eso que lleva adentro, ¿no? Sí, bueno, en la relectura que hagamos del Salmo, eso puede ser legítimo, ¿no? O quizás en el origen eh, no sea así, ¿no? Es decir, hay que ver qué origen tienen estos salmos de lamentación, ¿no? Probablemente pues, hay muchas hipótesis sobre eso, muchos estudios, y es interesante volver sobre eso, ¿no? Eh, a ver dónde estaban situados, ¿no? Muchos hablan es un tribunal, ¿no? Que se siente acusado injustamente, ¿no? Y despojado de las cosas a las que él tiene derecho, ¿no? Entonces, sin embargo, los otros que son poderosos han logrado vencerlo en el juicio, se han apoderado de sus cosas, ¿no? Entonces, el único al que puede acudir ahora es Dios, ¿no? Ahora noten ustedes que la lamentación es una queja con Dios, ¿no? Eh, hay un autor norteamericano, gran biblista y gran predicador, que murió hace un par de meses, se llama Walter Brueggemann, y tiene un artículo muy breve que se llama el- la lamentable pérdida de la lamentación, sí, traducido en castellano, ¿no? The Costly Loss of Lament, en el que se lamenta de que nosotros hayamos perdido la práctica de la lamentación. Y la razón es interesantísima, porque eh, este significado antropológico, el significado social y el significado teológico que tiene una lamentación como forma del discurso, ¿no? Es una forma de construcción eh, de las relaciones, ¿no? Eh, porque supone tener una fe que permite dirigirse a Dios de esta manera, ¿no? Que exige incluso dirigirse a Dios de esta manera, quejándose, lamentándose, ¿no? Entonces, ¿qué lo habilita al creyente a quejarse así con Dios, ¿no? Eh, Porque al ponerse así frente a Dios, el ser humano, el orante, eh, digamos, redimensiona, reajusta la división, la distribución de poder entre las partes, ¿no? De modo que
el solicitante, el orante es tomado en serio frente a Dios, a ese Dios al que se dirige. Y a ese Dios se le dirige la súplica, se lo involucra de nuevo en la crisis por la que está pasando, de manera que lo pone en riesgo, ¿no? Anteayer, un chico que conozco yo desde los 14 años, ahora tiene 46, tuvo un accidente gravísimo, estuvo 6 meses en coma y demás. Y él decía que él aprendió ahí la súplica, suplicarle a Dios y a exigirle, ¿no? Dice, y él aconseja a la gente, a los creyentes, acercarse en la oración y pedirle a Dios, suplicarle a Dios. Dice, porque cuando vos le pedís de esa manera, con fe, convencido de que Él puede, lo embretás a Dios, lo comprometés. Impresionante, ¿no? Entonces, con esa fe, digamos, de comprometerlo a Dios sabiendo que Él puede y sintiendo que Él te va a escuchar, que vos también tenés poder sobre Él. Eso a nosotros nos cuesta manejar esa cuestión, ¿no? Porque tenemos una imagen de un Dios omnipotente y lejano, al quien solo se puede alabar, ¿no? Pero aquí la fe te lleva a alabar cuando tenés que alabar y a quejarte con Él cuando tenés que quejar. Es una fe que te permite llegar a Él y pensar que podés ser escuchado, ¿no? A medida que la parte solicitante, menor, el orante del Salmo, es legitimada, se cuestiona la supremacía absoluta de Dios. No podés hacer lo que se te da la gana, lo estoy diciendo a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te has comprometido conmigo. ¿Sí? Yo sé que vos sos bueno, ¿no? Y que sos todopoderoso, ¿no? Entonces, Dios se pone casi ahí al alcance del ser humano, a disposición del orante. La base para la conclusión de que el solicitante es tomado en serio, el orante es tomado en serio, el suplicante, se le concede legítimamente un poder en relación con Dios. Su palabra, su plegaria, su petición está legitimada aquí por la fe. Entonces, Dios se toma en serio el discurso del ser humano. A veces no sé si nosotros lo tomamos tan en serio. ¿Cómo? Ajá. Y ese lugar de hijo es como que yo me puedo dirigir con confianza a mi padre, sabiendo que él puede hacer todo, todo y más. Y si yo soy su hijo, me acudo a él, como su madre, diciéndole te necesito, es como que algo tenés que hacer porque mirá lo que le está pasando en este momento. Yo como hija, como hijo, te necesito. Sí, Brueggemann pone dos ejemplos. Analiza el tema con una comparación en la psicología y otro en la sociología, digamos, ¿no es cierto? Y ver qué importante que es el lamento, ¿no? Porque, eh, ¿qué sucede cuando se pierde el aprecio por la lamentación como forma del discurso y como forma de la fe, como forma de la oración? Eh, en- Sí, y se convierte en una relación meramente formal, superficial, y que deja las cosas como está, y que te devuelve una falsa imagen de vos mismo incluso, porque ese que fingís ser uno que no sos, cuando te acercas a Dios ahí, y rezás como si fueras otro, rezás como la figurita perfecta, el alumno modelo, pero no, vos estás pasando por otra cosa. Y la fe verdadera te anima a decirle otra cosa a Dios, ¿no? Y se genera como una especie de monopolio teológico, de una imagen teológica demasiado monolítica y que simplemente te exige docilidad, sumisión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el resultado en términos de prácticas sociales es reforzar o consolidar la distribución actual del poder en todo sentido, el status quo, canonizar el mundo como está, como si fuera este el mejor de los mundos. Entonces, al eliminar la lamentación de la vida, una liturgia nuestra que no lo incluye la lamentación, curiosamente, a veces estamos perdiendo
esa percepción de la realidad, canonizando una realidad que no es canonizable, porque hay muchas cosas que no están bien y tenemos que sentir que no están bien y ser capaces de decir que no está bien y de protestar porque no está bien y de pedirle a Dios que modifique la situación porque no está bien. ¿Me explico? Entonces, tenemos que recuperar la capacidad de lamentarnos, ¿no? De lamentarnos. Hay todo un libro en la Biblia que es el libro de las lamentaciones, con 5 poemas impresionantes, durísimos, pero preciosos, ¿no? Diga. Eso, por fin lo dice, digamos, bien. ¿Por qué dice no nos lamentamos? ¿Por qué se perdió? ¿Y por qué en la realidad, no? ¿Vos te lamentás en la oración? En la misa hay muchos cantos de lamentación. Ajá. ¿Y la lamentación? No está. Sí, hemos perdido la lamentación, sobre todo en el ámbito colectivo, ¿no es cierto? Y hemos polarizado exclusivamente todo en el elemento positivo, la alabanza, que está bien, pero si nosotros estamos, que está bien, digamos, alabar, más vale, y ese es nuestro destino final, pero mientras peregrinamos por este mundo, todavía no hemos llegado al destino final. Entonces, si perdemos la dimensión de la distancia, la percepción de la distancia entre lo perfecto y lo actual, ¿cómo decía? ¿Alguien me lo- Fundación está asociada a la queja, entonces siempre están diciendo no, no te la consideramos. Entonces quizá a veces uno no le está dando, digamos, el sentido a la lamentación que tiene Dios. Dejamos llevar a veces por otras cosas. Es como, para mí la lamentación lo asociaba a la queja y para mí la queja tiene mala creencia. Claro, Sí. pero esto es una queja frente a Dios, ¿no? Es como sentirnos más humanos, mirar la grandiosidad de Dios, que somos capaces de sumergirnos y pedirle a Él la distancia. Tal vez yo perdón, Sí, tal vez porque obviamos la lamentación y vamos directamente al sur. Que pido esto, que o sea, que me cure, que me mejore, está bien. pero no expresamos tal vez Fíjense en los términos políticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Un partido dominante se rodea siempre de aduladores, súbditos que siempre le dan la razón, sí señor, qué maravilla usted, ¿no es cierto? Todo lo hace bien, ¿no es cierto? Entonces, nada cambia porque todo se da de esa manera, ¿no? Entonces, esta especie de silencio celebratorio y complaciente no se ajusta a la realidad. En cambio, el pacto, la alianza entre Dios y su pueblo y ese pacto sin el lamento es una práctica de negación y de encubrimiento, digamos, simulación que sanciona la situación tal como está y no percibe el dolor, la injusticia, la muerte, ¿no? Está muy unida a la humildad de quien sufre, Ajá, de quien lamenta. sí, Si está unida a la humildad, yo me abajo reconociendo lo que estoy pasando, por qué situación, y desde mi humildad le suplico al Señor. claro. Pero Que fíjate que buscando es una humildad, pero no es la humildad sumisa y resignada. la Es la humildad de quien dice, con todo respeto, tal cosa, ¿cierto? Es porque te tomo la palabra. Dice, yo te tomo la palabra, Señor, vos has dicho tal cosa y esto no concuerda con lo que vos has dicho. ¿Sí? Esa percepción de la disonancia es fundamental, porque si no nos volvemos elementos serviles, digamos, funcionales al sistema, a la forma como están, ¿no es cierto? Y sancionamos incluso, casi que bendecimos eh, la situación como está, ¿no? Sin ser capaces de reaccionar frente a ello, ¿no? Bueno, creo que da para mucho más, ¿no es cierto? Pero aquí podemos terminar por hoy y ver cómo